Bueno, primero agradecemos a nuestros invitados, a Verónica, a Rashid, a Diego Lozano, a Silvina Taliaferro, por aceptar nuestra invitación, y por supuesto a cada uno de los que han venido acá esta noche. Esta actividad inicia una serie de mesas que desde la Comisión de Jornadas este año hemos dado en llamar preparatorias para las jornadas institucionales anuales, el 7 y 8 de julio, que vamos a hacer presencialmente en La Plata, ¿no? Las jornadas se van a llamar, se llaman, nos están llamando, El porvenir del lazo social en el encuentro con lo real. Del recorte de algunos asuntos de la clínica, ¿no? que fueron surgiendo, y preguntas, surge el armado de estas mesas, como un tiempo previo, como les decía, para el intercambio, para la puesta en forma, de alguna manera, del tema. Es así que, bueno, esta primera mesa se llama Tiempo de Pantallas, luego va a venir otra que se llama Odio, Racismo, Segregación, una tercera que se llama Amar aún, y una cuarta que se llama Lo que hace cuerpo. Esas 4 mesas son las que van a conformar esta actividad preparatoria, ¿no? En los 4 meses anteriores a nuestras jornadas, para esto que les contábamos, ¿no? Para poner en forma el tema, para empezar a armar preguntas, a dialogar, ¿no? Y así arribar a nuestras jornadas en julio. Así que, bueno, agradecemos entonces nuevamente a los invitados. Voy a comenzar a presentarlos, y luego ellos van a, leer sus escritos o contar lo que pensaron, y luego, por supuesto, tenemos el tiempo del intercambio y del diálogo entre todos. Va a participar Verónica Rashid, analista, miembro fundador de Clínica del Cártel. Además de la práctica privada, desarrolla actividades como equipo técnico en el Ministerio Público. Diego Lozano, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, y Silvana Taliaferro, psicoanalista, miembro fundadora de la EFLA. Escribió junto con otros en los libros de Los inicios y finales de análisis, y Lo que la castración quiere decir, de la editorial de la EFLA. Ser sin orillas, ensayos sobre Ofelia, de editorial En el Margen, además de otras participaciones en libros y revistas de ámbito psicoanalítico, como el libro de editorial Lazos, El inconsciente y el psicoanalista, en el capítulo Mentalidades. Es coautora del libro Impredicatividad, del enlace entre los goces, del sujeto y el inconsciente, escrito junto con Daniel Paola, Fernanda Restivo y René Leu, de la editorial Cascada de Letras. Participa de la reunión latinoamericana y grupos de convergencia, y sostiene su seminario en la escuela donde trabaja su investigación clínica. Bueno, en el orden que las presenté, ustedes van a comenzar a hablar, y bueno, les damos la palabra. Arranco yo entonces. Verónica, arrancas vos. Bueno, en primer lugar agradezco muy especialmente la invitación de ustedes a sostener nuestros interrogantes en este espacio, a esta actividad preparatoria a las jornadas 2023, y además agradecer a Florencia Vera, que me hizo llegar tan cálidamente el tema de la convocatoria. El porvenir del lazo social, entiendo, hacia la posibilidad de movilidad de los discursos, a la posibilidad de la rotación de sus términos. Desde que hay un quinto que se anota como falso, puesto que disloca los términos del fantasma, los analistas, especialmente si ocupamos una parte de nuestra labor en ámbitos públicos, nos vemos interrogados problemas que, a mi entender, dan cuenta de la clausura de dicha movilidad. Sobre lo real de nuestro tiempo, recorto lo que Lacan dice en la tercera. El advenimiento de lo real no depende para nada de los analistas o del analista. Su misión, la misión, la del analista, es hacerle la contra. ¿Qué sería hacerle la contra
a un real desbocado como allí anuncia. Me pareció enigmático. Por lo que viene después, en el texto aludido, aventuro que hacerle la contra podría implicar la práctica del nudo. Manejarnos con el nudo nos permite no solo leer inhibición, síntoma y angustia en sus inmixiones, sino ubicarnos mediante dicho artificio en las dificultades del parler, en tomar la palabra, irse a otro, en suponerle, por tanto, un saber. La intervención orientada por la lectura del nudo no es la misma que la intervención que se orienta por la psicopatología. Se trata de la adhesión del sujeto a las pantallas lo que guía nuestras preguntas. ¿Cuáles son las razones de tal adherencia? En la clase 9 de RCI, Lacan dice que no imaginamos hasta qué punto lo imaginario es pegajoso. La cogitación continúa estando pegoteada por un imaginario que es imaginario del cuerpo, pero en su despliegue acentúa que la existencia no tiene que ver con la cogitación, sino con lo real anudado. No exploraremos aquí las características propias de la tecnología en cuestión. Nos interesa interrogar en lo que toca al lugar del otro, del gran otro, y en qué medida su presencia, la de la tecnología de la pantalla, impacta en lo cotidiano, y en qué medida implica una modificación en la vida. ¿Acaso producir un obstáculo a la interrogación del sujeto sobre sí, en tanto la posibilidad de construir un síntoma, o más bien un desplazamiento sobre a quién se dirige su interrogación? Bueno, el analista, sea cual sea el tiempo que habita, ¿está acaso advertido de la dimensión que adquiere su intervención en cualquier actividad humana que depare un goce? ¿Cómo se inmiscuye la pantalla en lo concerniente al goce llamado sexual? ¿Acaso resulta una coartada en el intento del sujeto en evitar las consecuencias de su irrupción? Voy a tomar una breve referencia literaria para empezar a plantear mis interrogantes. Comenzaré por leer un pequeño relato de Leila Ferreiro, de su libro Teoría de la Gravedad. Este lleva por título La voz humana. Era de noche, volvía de la Plaza de Mayo, donde había estado trabajando durante una manifestación, y me metí en el metro. Caminé por un pasillo azulejado y cuando doblé por otro me llegó por la espalda una voz que cantaba. Fue como si me hubieran golpeado los pulmones. Me detuve en seco. ¿Y de qué se trataba esa cosa? Parecía una materia formada por partículas de nieve y chispas de fuego, y huesos de animales preciosos con capacidades químicas para producir la alteración y la locura. La voz cantaba una canción machacona y sensiblera de Marco Antonio Solís, y cuando llegó el estribillo, no hay nada más difícil que vivir sin ti, sentí que me asfixiaba. Regresé sobre mis pasos y miré. Vi sentado en el piso a un hombre ciego tocando la guitarra, y a su lado a un chico de unos 10 años. De él brotaba una voz cargada de un dolor sulfúrico, llena de pasado, que me hundía un espolón de fuego en la garganta. Y mientras me hacía eso, el chico, Dios mío, jugaba sin levantar la vista al Candy Crush. Era como ver a Mozart tocando el piano y revolviendo a la vez una olla sobre el fuego. Voyeur invencible, me quedé mirándolo. Me dejé enardecer, detenida en mi ala de éxtasis. Y el chico cantó esa canción 1, 2, 3 veces sin dejar de jugar, sin levantar la vista, mientras yo, con la espalda contra la pared, me sentía cruda y poderosa, contemplando la vida de los muertos y la muerte de los vivos, y viendo abrirse ante mí las puertas del entendimiento. Si hablé con él, si me preocupa su destino, ¿qué preguntas tan obvias? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de aquel pasaje de William Yeats.
Tan honda fue mi felicidad que me sentí bendito y pude bendecir. Tan honda fue mi felicidad que me sentí bendita y pude bendecir. Y eso duró 5 minutos, que como todo el mundo sabe, es lo que dura la felicidad. En Teoría de la Gravedad, la autora nos sumerge en una escena contemporánea. Me olvidaré por un momento que se trata de un relato extraordinario, de un hecho literario. Solo lo tomaré a fin de apuntar lo que puede leerse en una escena que alguien dice, y porque le llega y la dice, podemos practicar una lectura. No se trata, sin embargo, de un mero ejercicio, sino de intentar transmitir un trabajo. Hablo de un dispositivo creado para el abordaje de casos en un trabajo con otros. El analista es uno al que se le pide intervención en un organismo público y allí se autoriza. Dejo en suspenso su detalle y vuelvo al relato. El hombre ciego que empuña la guitarra, una voz. Se interrumpió. ¿No? Cautivante, la del niño de 10 años quien sostiene su actividad defendiendo. Pero, a ver. Perdón, ¿se cortó? Hola, Sí. hola, ¿Se escucha ahí? ¿se escucha bien? Se cortó cuando leías, decías un hombre ciego empuña, y ahí se cortó. Sí, un hombre ciego que empuña la guitarra, el otro. Una voz cautivante, la del niño de 10 años, quien sostiene su actividad desprendiendo el objeto voz para ganarse la vida en la fosa de un subte. Quizá no todo entregado a sostener al otro, ya que mientras canta juega al Candy Crush, sin levantar la vista. Por supuesto especulamos, no tenemos ni al niño ni al otro para que tomen la palabra. Insisto, se trata más bien de un relato que permite practicar una lectura como en las intervenciones que mencionaba, allí donde la palabra se muestra resistente, en la antesala de la transferencia. El estribillo que recorta la autora, no hay nada más difícil que vivir sin ti, transmite un dolor sulfúrico, lleno de pasado, nos dice. Suponemos entonces que el niño está concernido en la elección de la canción, por cómo transmite cuando canta. El otro al igual concernido, ya que nadie nace de un repollo. Destaco esa dimensión del goce que capta el voyeur. El juego del Candy Crush, un juego de match 3, se basa en mover los caramelos adyacentes entre varios en un tablero de juego para formar una fila o columna de al menos 3 caramelos del mismo color. Los caramelos emparejados se retiran, es decir, se borran del tablero. Apenas quedan alineados y los caramelos encima de ellos caen en los espacios vacíos. Esto se repite cada vez. El jugador intenta entonces localizar los pares para alinearlos con el tercer elemento del mismo color, y en cuanto estos se alinean, se juntan, se enfilan, se borran. Se trata de realizar el tercer término, el sin ti, el que al juntarse suma los 3, que se juega en esa repetición que viene con premio. Podemos situar el valor simbólico del sin ti en la repetición del juego al modo del Ford-A. Otra escena ya no de ficción me permite avanzar en estos aspectos que me interesa considerar. Luego de entrevistar a un padre, recibo uno a uno a 2 de sus hijos en una defensoría de resolución alternativa de conflictos. Uno de 11 y uno de 7. La madre, quien solicitó la audiencia, no se presenta luego a la entrevista conmigo, con el equipo técnico. El hijo más pequeño de ambos padres, de 4 años, permanece con el papá en la sala de espera. Creyendo haber terminado mi labor, abro la puerta del despacho para despedirnos y el niñito de 4 años, a quien no pensaba hacer ingresar, se para frente a mí cortándome el paso. Interpreto que quiere tener su espacio por lo que me corro.
Él pasa y cierro la puerta. Nos sentamos uno al lado del otro y coloco el cuaderno sobre mis rodillas. Le ofrezco la lapicera. La toma y comienza a dibujar. Emplaza en la hoja un pajarito, aunque de buen tamaño, y habla en una media lengua que se asemeja a la de un niño más pequeño. El pajarito tiene cabeza, cuerpo y alitas, también ojos. Le pido que me cuente la historia del pajarito. ¿Qué le pasa al pajarito? Sin dudar, traza un círculo en el centro del cuerpo con una raya. El pajarito está lastimado, todo en media lengua. Se levanta el pantalón hasta la rodilla y señala un machucón. Luego sigue dibujando exaltado todo un embrollo alrededor del pájaro. Me indica que se trata de una persona. Alcanzo a entender. Es un muerto, pero no está muerto. Y traza un círculo encerrando al pajarito. Engloba al pobre ave con un trazo como un buche. Y de hecho, tan muerto no está porque me indica que se lo come. Pobre pajarito. Comienzo a hacerme una idea de algo que los hermanos y el padre dejaron traslucir en breves comentarios. Le pregunto al padre un poco más sobre el niño. Le cuesta mucho que coma, duerme con la abuela, y si bien no invoca a la madre, quien hace un año le dejó a los 3 niños y solo aparece en forma contingente, reclama la presencia de una tía paterna que suele hacerse presente cada tanto. El pequeño llora mucho cada vez que alguien se va, su lenguaje parece detenido al momento del abandono. El papá se embarca y permanece varios días en alta mar. La nueva mujer tiene un bebé de 5 meses. El papá, que mientras habla conmigo observa el cuaderno con el dibujo, lo señala y dice: ¿te contó de los muertos? Son personajes de dibujitos animados que los 3 hermanitos miran en el celular. Y que él, según dice, ya se encargó de eliminar. Al despedirlos me pregunto, ¿no se trata del modo que el niñito, gracias a la narrativa y el soporte de los dibujos, puede representar la inminencia de ese desastre que lo embucha, a saber la ausencia de la madre y de lo que ello arrastra en su corta existencia? ¿No se trata del modo que el niño tiene de sostenerse de una palabra que en otro plano no se ha vuelto a nombrar demasiado hasta el momento de la audiencia? Estos recortes, uno del campo de la ficción, otro de la práctica en una dependencia RAC, recrean el lugar que ofrece la lectura de la escena contada por alguien, tanto como la indagación sobre el lugar del soporte tecnológico en su dimensión simbólica e imaginaria, de la cual nos servimos a condición que el interesado tome la palabra. La actividad que el sujeto sostiene en las pantallas, según mi entender, puede o no clausurar la demanda del sujeto. Si no la clausura, el analista lo invita a hablar sobre su actividad, y de ello saca sumo provecho. Y aún en los casos de aislamiento más severo, siendo la pantalla el último reducto al que acude, su actividad no está exenta de un sentido para ese sujeto. En estos casos observamos, sin embargo, que no prescinde del otro, del gran otro al modo del psicótico, que no necesita pedirle nada porque tiene su objeto en el bolsillo. Se trata más bien de una trampa de la cual no se puede salir. La fascinación que retiene el sujeto en la pantalla nunca está exenta de malestar e inclusive de odio. La clausura de la demanda puede resultar de una inhibición. Luego habrá que despejar de qué tipo de inhibición se trata, cuál es su estatuto, y si el sujeto carece de cierta letra para encontrar su salida. En términos del nudo, la inhibición la situamos en micción de lo imaginario en lo simbólico. La proliferación de casos de aislamiento, sobre todo en la juventud que llegan al servicio público, aunque a veces también a nuestros consultorios, atestiguan que las pantallas son el último reducto. La experiencia que desarrollamos en un trabajo en equipo pone a cielo abierto la necesidad de crear las condiciones de posibilidad para el establecimiento de una demanda y por lo tanto de la transferencia. En algunos casos la
terceridad aporta un resultado casi automático con las vicisitudes posteriores de avances y regresiones. En los casos más graves de labor del equipo requiere de tiempo y de la lectura en la escena para que se despliegue la palabra que el sujeto resiste. El negativismo en el que se atrincheran los aislados revela el fracaso de un corte. La relación a la pantalla es en estos casos la puerta de entrada para construir por dónde anda y por lo tanto de retomar un discurso, sea cual fuere. Cito a Lacan en su discurso a los psiquiatras. Lo que hace el lazo del deseo, en tanto que es función del sujeto mismo, designado como efecto del significante, es esto, es que el pequeño A, el pequeño objeto, es siempre demandado al gran otro. Esa es la verdadera naturaleza del lazo que existe para ese ser llamado normado. Agregamos nosotros, esa demanda es la que se encuentra congelada en los casos de aislamiento. Avanzo entonces en la siguiente referencia literaria. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Puedo avanzar? Sí, sí, sí. Que nos orienta sobre lo que podemos especular que está en la base de lo que se organiza como lo real del síntoma propio de nuestra época, y que nos orienta para no desviarnos, que no se trata estrictamente de la pantalla o de la tecnología, sino más bien del lugar del otro respecto a su impacto. La Pradera, cuento de ciencia ficción que recomiendo, escrito por Ray Bradbury, fue publicado como El mundo hecho por los niños. Bueno, es un título muy sugestivo para nuestra época, donde, digamos, hay cierta pregnancia de una demanda actual a hazte tú mismo. Una familia vive en una casa automatizada llamada The Happy Life Home, llena de máquinas y dispositivos que hacen de todo para ellos: cocinar, vestirlos, mecerlos, para hacerlos dormir. Los dos hijos quedan fascinados con el cuarto, una sala de realidad virtual que es capaz de conectarse telepáticamente para reproducir cualquier lugar que ellos imaginan. Sin más, realizan sus fantasías. Los padres registran que hay algo que no funciona, que no están dando bien. Perplejos se quedan cuando ven que el cuarto de realidad virtual se quedó atascado en una escena de la fantasía de los niños, muy sugestiva y aterrorizante. Solo apunto este relato, no voy a espolearlo, el final, pero bueno, recomiendo su lectura. Solo apunto este relato escrito en los años 50 porque anticipa nuestra dificultad actual en abordar los cuadros de aislamiento, sobre todo en jóvenes sujetos. Sí destaco el refugio en la fantasía, la adhesión a las pantallas y el predominio de síntomas fóbicos. Lacan nos dice que haciendo una inmixción de lo simbólico en lo real tenemos el síntoma. Isidoro Beck agrega que los que quieren pensar todo esto de otro modo se toman de algo que Lacan plantea en la tercera, en donde dice que el síntoma lo piensa como la irrupción de lo real en lo simbólico. Pero en esta clase, que es posterior, la que está tomando Isidoro, dice que, bueno, que lo plantea al revés, ¿no? Bueno, pienso que la inmixción de lo simbólico en lo real es propio del síntoma histérico y obsesivo, mientras que en el sentido contrario, como inmixción de lo real en lo simbólico, me pregunto si no corresponde al campo de la fobia, donde el sujeto no encuentra cómo orientarse. ¿Ello daría cuenta de la imposibilidad de escribir la fórmula del fantasma en la fobia? José Suberman se pregunta, ¿qué de la fobia no se puede escribir como fantasma?
toma la cita de Lacan: la fobia está hecha para escribir el deseo bajo la forma de la angustia. Y prosigue: la angustia implica que existe relación entre el sujeto y el gran otro con el deseo. Pero entre el sujeto y el gran otro no se consigue armar el losange de la fórmula del fantasma. Hasta ahí lo que dice José. Ahora yo me pregunto, ¿qué de la fobia no se puede, digamos, esta pregunta, ¿qué de la fobia no se puede escribir como fantasma? Perdón, ahí me perdí un poquito, esperen. Sí. Comparto mi reflexión. Acá me orienté de nuevo, estoy como los fóbicos, no me orientaba. Comparto mi reflexión e interrogante. La inhibición propia de la fobia la ubicamos como inhibición de lo imaginario en lo simbólico. A ello se agregaría en la fobia otra inhibición, contraria a la del síntoma en tanto inhibición de lo real en lo simbólico, es una pregunta. Allí se encontraría la imposibilidad de escribir la fórmula. ¿Y qué representaría esta doble inhibición si es que estamos en lo cierto, para orientarnos en una intervención posible? Bueno, hasta acá. Gracias, Verónica. Gracias. Diego. Hola, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno. Yo como soy miope, para leer no tengo que usar anteojos, sino que tengo que sacármelos. El sábado compartí una cita en las redes sociales para comenzar nuestro trabajo. La cita es la siguiente. En tiempos de superficies fotónicas, los nuestros, diríamos con lazos en tiempos de pantalla, escribirnos en pantallas con palabras no vanas puede ser un intento de supervivencia de la lengua a contramano. La cita es de Alejandro Kaufman, un escritor vinculado a las ciencias sociales, que prologa un libro de poesías sobre la cuarentena llamado Destellos. La autora del libro de poesías es Natalia Ortiz Maldonado. Se los recomiendo especialmente, pero hoy me interesa hacer pie sobre esta cita. Quisiera trabajar sobre estas palabras que, según Kaufman, se escriben sobre las pantallas, palabras no vanas, dice, a contramano de los lenguajes, cercanas, diría yo, a las lenguas en las que se dice la clínica nuestra. Les traigo algunas preguntas. ¿Qué nos enseñan estas palabras de una lengua a contramano escritas en las pantallas del cuerpo viviente y de la clínica? Y no puedo dejar, cuando leo esta pregunta, de encontrar como resonancias que la ponen como a contramano. Porque digo, puedo leer, ¿qué nos enseñan estas palabras de una lengua a contramano, escritas en las pantallas, que nos enseñan las palabras estas del cuerpo viviente y de la clínica? Pero también en la resonancia encuentro, ¿qué nos enseñan estas palabras de una lengua a contramano, escritas en las pantallas del cuerpo viviente y de la clínica, donde el cuerpo viviente y la clínica se transforman en pantallas? Helen Sissux tiene un libro muy lindo, ahora escribió este libro sobre el caso Dora, pero creo que tiene uno que a mí me gusta más, que se llama Velos, donde cuenta la operación que tuvo ella de miopía. Para mí es como de la familia, porque soy bastante miope, no tan miope como algunos amigos, pero bastante miope. Y se lamenta de la operación porque dice que le sacaron como un velo de piedad que tenía sobre el mundo a través de la miopía, ¿no? Yo por eso no me opero.
Entonces, lo que quiero traer finalmente, decantar en una pregunta clínica. ¿Qué hay de lo viviente de un cuerpo en la pantalla? Voy a tomar una cita del libro de Rolando Carotti, no voy a extenderme, hablar en lazos de Carotti es como invitar a caminar a un cartero, y se llama el libro El niño y el espejo, y me interesa porque ubica esta pregunta del cuerpo en la pantalla, la ubica en el caso Juanito, o sea, en el centro de nuestra clínica. Y el libro, la cita dice así: Juanito ve caer el caballo, se separa la imagen del cuerpo del animal, un montón de carne se agita en el suelo, animal e imagen se separan, lo viviente del cuerpo irrumpe. Fin de la cita. Digo, ¿por este desparramo de carnes agitadas responde la fobia? La cara del caballo se hace letras sobre las que Freud lee la boca del padre de Juanito, un padre desbocado. Me interesa este pasaje porque es mi hipótesis que acá hay una lectura en pantalla de Freud, de estas letras, que es el tema que luego voy a desarrollar a través de la primera clase del seminario RCI. Juanito le dice a Freud que algo negro rodea los ojos y la boca de su caballo, que él no lo sabe explicar. Freud dice, eso negro de los ojos del caballo son los anteojos del padre, y lo negro alrededor de la boca, el bigote y la barba. Entonces el caballo representa sobre todo al padre. Este caballo, restituido nuevamente a una imagen que asusta, a lo imaginario, no es un dibujo o una ilustración, una imagen sobre la pantalla de lo imaginario, sino que en esta intervención de Freud, sus rasgos de caballo, al modo de un ideograma, hacen letra sobre la pantalla de lo imaginario, donde Freud lee un padre. Tomando a Kaufman, podríamos decir, lee, escribe en la pantalla de las transferencias palabras no vanas de una lengua a contramano, la lengua del inconsciente. Los rasgos de la cara de ese caballo enlazados nuevamente, después de quedar desparramado como carne por el suelo en su caída, se distribuyen en letras sobre el boquete abierto del imaginario, hilvanados por el deseo del analista Freud. Pregunta: ¿lo viviente del cuerpo entonces hace letra de la clínica a leer sobre la pantalla del imaginario? Voy a tomar un recorrido que hace Lacan sobre lo preimaginario en la primera clase de RCI, que me parece que nos puede servir para trabajar sobre estas hipótesis. Lo imaginario en esta clase está allí para formularse de una manera diferente a cómo se concibe como anterioridad. Me refiero especialmente al conocimiento paranoico que está en el escrito sobre la agresividad en psicoanálisis. La imagen del cuerpo allí se inscribe sobre la pantalla del espejo de la insuficiencia a la anticipación. En RCI, en esta primera clase, la sesión del 10 de diciembre de 1974, estoy trabajando con la versión de Rodríguez Ponte. Después de hablar del sentido, Lacan toma la cuestión de lo imaginario para trabajar su enlace con lo real. Entonces, sitúa el problema de lo viviente del cuerpo en la pantalla de la representación especular. Está hablando de lo real y toma la cuestión del sentido. Dice entonces que por el sentido responde algo diferente de lo simbólico. Este algo que responde no hay medio de soportarlo que no sea lo imaginario. Se pregunta, ¿qué es esta imagen enlazada a lo real? ¿Difiere este imaginario del otro ligado al conocimiento, imaginario sentido producido por el enlace con lo simbólico que excluye lo real? El recorte que hago de esa clase es el siguiente, cita:
La noción de imaginario, en tanto que el punto de partida de esta es la referencia al cuerpo y al hecho de su representación, entiendo que se está refiriendo al imaginario tal cual lo propone en esa primera vuelta del conocimiento paranoico, no es sino, vuelvo a la cita, el reflejo de un organismo. Hay algo allí que enseguida nos hace tropezar. El cuerpo es algo de lo que se presume en esa lógica, digo yo, que tiene funciones, como un ordenador o un autómata. Es también un cuerpo, el del ordenador o el autómata, que tiene funciones específicas en sus partes. Es esto puntualmente lo que me interesa. Hay entonces presentaciones del imaginario donde el cuerpo, por ejemplo, de un niño en la clínica, podría ser tomado como un autómata o una computadora. El ideal mecanicista, sostenido en el espejo de lo que funciona, excluye las cuestiones del cuerpo viviente. Entonces, volviendo a Lacan, no podríamos distinguir un cuerpo viviente de un autómata. No va de suyo en esta dimensión de lo imaginario ligado al conocimiento que el cuerpo esté vivo. Hay un niño mortificado allí en las pantallas de lo imaginario en relación a lo que funciona. Doble escolaridad, doble turno, deportes, inglés, etc. El niño expuesto en la cinta de montaje de los tiempos modernos. Retomando entonces el texto de la clase de RCI. No va de suyo en lo imaginario que ese cuerpo esté vivo. Las dos dimensiones de la pantalla o el plano del imaginario tal cual lo conocemos como conocimiento paranoico o anticipación no son suficientes para dar cuenta de lo viviente anudado. Lacan introduce entonces la cuestión de leer entre líneas en esa primera clase y hace un pasaje del conocimiento al intelligere. Propone pasar del conocimiento al leer entre líneas. Este conocimiento, tal cual lo leíamos en los primeros escritos, remite al conocimiento paranoico. Ahora introduce allí inteligir. En lugar de conocer, leer entre líneas, nos dice, para dar cuenta de en la pantalla de lo imaginario de un cuerpo viviente. ¿No podría aplicarse esta indicación ya al inspector que busca infructuosamente en su paranoia la carta robada? Lea entre líneas para encontrar el cuerpo viviente que dejó esa carta allí a la vista de todos. Lacan ubica algo que lo dejo un poco al margen, un pasaje es para leerlo en la clase de la lengua griega, donde el nous platónico queda enlazado al conocimiento, y él dice que el intelligere es la traducción que hacen los escolásticos, el inteligir, del conocimiento. Entonces, cuando se pasa del griego, los textos griegos, al latín, habría este cambio del nous, que es la palabra griega, por inteligir, ¿no? Intelligere, que él se vale de eso para decir, hay un pasaje del conocimiento al leer entre líneas, ¿no? Lo que me interesa acá es que él ubica en la traducción no solo el pasaje de un término por otro, sino que ubica un acto, ¿no? Algo que se diferencia, no es lo mismo el acto de conocer que el acto de escribir y leer. Entonces diría, para poner en trabajo hoy, se puede introducir lo viviente en lo imaginario solo si se lee entre líneas, en el pasaje de 2 a 3 dimensiones. Lo que Lacan propone para la escritura RCI orientada por lo real. ¿A qué me refiero? Es el pasaje del plano dibujado de los 3 registros impresos en la pantalla de papel, sus campos de existencia, sus incidencias recíprocas
a los redondeles de cuerda. Tomando este término, jugando, Lacan nos recuerda permanentemente que ese dibujito que él hizo de RCI no es una ilustración, no son las regiones del alma ni una descripción de la psicopatología del sujeto, sino, y voy a jugar con el equívoco, redondeles de cuerpo, ¿no? O redondeles de cuerda. Bueno, me salió el equívoco en serio. Hay algo que sucede allí en acto. Hay un cuerpo, podríamos decir, que se desparrama en los nudos como en el caballo de Juanito. Cuando los tomamos en nuestras manos, nos damos cuenta de lo reducido de nuestro imaginario en el dibujito. Entonces, sobre la pantalla del imaginario, Lacan ubica letras que se leen entre líneas. Pasaje de 2 a 3 dimensiones, del dibujo a las cuerdas. También para leer hay que hacer un pasaje de la letra a la voz. En el pasaje de 2, lo impreso, la pantalla a 3 dimensiones. La lengua discurre a contramano, hace discurso en sus cuerdas. Pero recordar también es volver a pasar por el corazón. No es sin las cuestiones del amor. En ese pasaje, la pantalla del imaginario es, además de imagen de la insuficiencia, la anticipación de un cuerpo, superficie de letras en las que se puede leer entre líneas. En el pasaje de 2 a 3 dimensiones que Lacan propone para la escritura RCI orientada por lo real. Este leer entre líneas no se produce sin lo viviente del analista, que resiste sin recordar, y la tartamudez que vive en ese cuerpo que se desparrama entre las palabras del niño. Entre la resistencia y el deseo se lee un imaginario agujereado entre líneas. Love, Death and Robots. Así se llama una serie de animación en Netflix que vi la otra noche. Sin embargo, esas palabras llegaron sueltas, como un nombre del caso cuando terminé de poner estas letras en la pantalla. Nada más. Gracias, Diego. Silvana. Bueno, buenas noches. Bueno, un gusto. Un gusto compartir con Verónica y con Diego, y también mi agradecimiento a Miriam, que me cursó la invitación, a los organizadores de las jornadas y a los miembros y amigos de Lazos, por la invitación. Cuando me cursó la invitación, Miriam evocó algo que ya en el año 2018 me habían invitado a una propuesta novedosa en ese momento, que era el sujeto y la virtualidad de la época. Fue anterior, lo digo porque fue anterior a la pandemia y a todo lo que iba a venir, incluso al tener que recurrir, ¿no? A los gadgets, la virtualidad, la tecnología y algunas de las cuestiones que hoy vamos a estar conversando, ¿no? Incluso en el dispositivo analítico, ¿no? Bueno, el porvenir del lazo social en el encuentro con lo real, tiempo de pantallas, es la invitación a interrogarnos. Yo encontré un doble sentido en la propuesta tiempo de pantallas. Por un lado, una afirmación donde habría un tiempo, en el sentido lógico, tiempo de pantallas, en que las pantallas, como vamos a ver, y ya mis compañeros fueron desplegando, cumplen una función estructurante. Pero en segundo lugar, y teniendo en cuenta la propuesta de las jornadas, ¿de qué pantallas se trata? Las superficies luminosas y lisas de la TV, de la tablet, del Zoom, de los celulares, pantallas tecnológicas, podríamos decir, ¿funcionan como pantalla? ¿Funcionan como velos? Y si voy a ir desarrollando y desplegando algunas cuestiones, ¿no? Y cómo intervienen en la subjetividad, ¿sí? Cuando, de alguna manera las encontramos
enhebradas a algo de la presentación en la clínica, ¿no? Bueno, desde la caverna de Platón a los simuladores, el hombre se las tiene que ver con la imagen. El esquema óptico como estructurante de un moi, el espejo como primer espacio y también primer gadget que utiliza Lacan para dar cuenta del armado de esa superficie. La posibilidad de un imaginario consistente del RCI, en tanto reflexivo, bueno, estoy situando cosas que ya mis compañeros dijeron. Lo que quiero decir es que son diferentes formalizaciones a las que podemos referirnos de Lacan para intentar explicar la producción de la imagen, ¿sí? El efecto de producción de una imagen, tanto una imagen real como una imagen virtual. Hay una virtualidad necesaria en la representación, que ya supone un aplanamiento. Una representación necesaria del moi como superficie, nos va a decir, incluso Lacan, ya lo decía Freud, ¿no? El yo como superficie. Lacan lo retoma, ¿no? Y cómo esto opera en la constitución del sujeto, ¿no? A través de ese artificio, ¿no? El gadget del espejo y ese artificio de la mirada sostenida en el otro como un lugar. Matema lacaniano que encontramos haciendo referencia al otro como lugar, como sitio, ¿sí? Lugar simbólico, pero también me parece importante incluir, ¿no? El otro también como real, ¿no? El otro real de las identificaciones, ¿sí? Tiempo de pantallas parafrasea algo de tiempos modernos, ¿no? El operario, que acá podría ser el usuario, como parte de una cadena de montaje encargado de apretar tuercas de un proceso deshumanizante que enajena, ¿sí?, la relación del sujeto a su deseo. Tiempo de pantallas nos coloca en relación al sujeto moderno, ¿no? Un sujeto efecto, ¿no? De un tiempo en el que la ciencia se empieza a ocupar de la producción. El saber entonces empieza a estar al servicio de la producción y el discurso amo o metre, ¿no? Desde la referencia a los discursos, como reverso del discurso analítico, ¿sí? El discurso del amo empieza a estar acentuado, ¿no? Todo esto para decir que el psicoanálisis no podría haber aparecido antes de la modernidad, pero con qué sujeto nos las tenemos que ver, ¿no? Ya decía Lacan con el forcluido de la ciencia. El problema con el que nos encontramos, ¿no?, en esa forclusión es que asistimos, yo diría, a pseudos discursos, alteraciones en ese artefacto del discurso. Como ya situaron también, la ruptura del par ordenado forcluye las cosas del amor, y también anula la producción del lazo social, entendido como efecto de discurso. O sea, este es uno de los puntos, ¿no? O sea, el lazo social, estamos diciendo que es efecto de discurso, con lo cual, ¿no?, ¿con qué nos las tenemos que ver ahí? Esta ruptura produce una anomalía, decía, ¿no?, en ese discurso métreo llamado amo, ¿no?, también reconocido como el discurso del inconsciente, ya que propone una posición totalizante, ¿no?, en ese lugar que pone en cuestión la posibilidad misma discursiva, ¿no? Entonces, estos pseudo discursos que fracturan, que introducen rupturas, producen un efecto directamente, ¿no?, sobre el lazo, sobre la producción inconsciente, sobre las cosas del amor. En ese lugar lo que encontramos es, en el lugar del lazo, yo diría, lo que aparece es la adhesividad, ¿no?, del consumo, y las cosas del amor degradadas a letosas o gadget, ¿no? Un sujeto que corre el riesgo de quedar como consumidor, consumido, ¿no?
asistir a un tiempo entonces de acentuación de la tecnociencia es también advertir cómo opera, ¿no? Ahí en una saturación ortopédica, ¿no? Objetos hechos para olvidar. Recordemos que Letosa viene, bueno, todo un trabajo que hace Lacan, ¿no? En relación a ese término, sobre todo subrayaría objetos para olvidar, sustancias para olvidar la verdad de lo que deseamos, de lo que nos hace falta, o olvidar aquello que nos pone en falta, ¿sí? O sea, esto nos orienta para poder tener en cuenta también a qué lugar van, ¿no? Estas letosas, estos gadgets, o incluso diría los quitapenas de Freud, ¿no? Que ya proponía en el malestar en la cultura, ¿no? ¿Qué posición tomar entonces, ¿no? Ante esta presentación? Puesto que nos advierten también de ese lugar al que van a parar como sutura, ¿no? De la falta de relación sexual. Entonces, advertidos de esto, ¿no? Me parece que reconocemos que lejos de generar un plus de gozar, ¿no? Lo que ponen en juego es aún más la falta, ¿no? Produciendo un consumo donde, bueno, eso chilla, ¿no? Imperando o empeorando, ¿no? El goce, ¿no? El imperativo que chilla ahí. Ahora, volviendo a lo que abrí al inicio, ¿no? Necesitamos pantallas, ¿no? Abrí un interrogante al inicio, ¿no? En relación al tiempo de pantallas, ya que entiendo que habría un tiempo donde la pantalla opera como velo, donde se tornan estructurantes de la subjetividad, pero como les decía, bueno, ¿de qué pantalla se trata? Lacan habla de pantallas para referirse tanto al marco del fantasma como al marco de la imagen especular, ¿no? Cuando pensaba en la cuestión de la pantalla, también pensaba en el velo y en la máscara y en el enmascarado de Wedekind, ¿no? Todo esto para decir que, bueno, que hay una pantalla que viene de alguna manera a funcionar sobre un marco. Y que justamente, ¿no? A ver, voy pasando, y que justamente, bueno, esto lo dice tempranamente Lacan, ¿no? El velo es más importante que el objeto velado, puesto que lo que el velo muestra es que detrás no hay nada, sino el velo donde se dibuja la imagen, ¿no? O sea, digo, para, por un lado, enfatizar la función de la pantalla, necesitamos pantallas, necesitamos de velos, para que se produzca, ¿no? Ese efecto de ilusión, ¿no? Esa superficie, ese moi, que es un producto de un truco, ¿no? De un truco de reflexión, que se produce de un otro al otro, ¿no? Que requiere de un asentimiento. Esto es importante porque no se trata solamente de un espejismo especular, sino de la presencia de un otro, ¿sí? Que produzca un asentimiento, ¿no? De eso que, como decía Diego, va de la insuficiencia a la anticipación, ¿no? De esa imagen, esa unidad, ¿no? Que de alguna manera vela, ¿sí? La fragmentación que persiste, ¿sí? Debajo de la represión o detrás de ese marco. De ahí, entonces, digo, estoy ubicando, ¿no? La función de la pantalla, del velo, ¿no? De lo que la imagen misma, como sutura, recubre, ¿no? Ahora, hay un punto me parece interesante, como apoyo, ¿no? Que es el invento lacaniano del objeto A, ¿no? O sea, porque es lo que nos permite ubicar que no todo pasa a lo especular, ¿sí? Que hay algo, hay un resto que constituye la reserva libidinal, ¿sí? Hay algo opaco, diría, ¿no? Hay una negatividad que nos interesa, ¿sí?
y que, bueno, como les decía, pone a jugar o resuelve, ¿no? Ese espejismo del narcisismo, ¿no? Entonces, la proliferación de pantallas deja al sujeto cautivo, esto también lo dijeron, ¿no? Cautivo de las pantallas. Hay un fascinum que, bueno, cuyo efecto es un vacío sin resto, ¿no? O sea, no es lo mismo entonces, estoy diciendo que la imagen, que es un velo, una pantalla, está en función de la falta de objeto, ¿sí? O sea, vele una ausencia, ¿sí? Soporte una negatividad, ¿sí? A imágenes adosadas al espejo, imágenes vacuas, rezando lo que planteaba Diego, ¿no? Palabras vacuas, o traía lo de imágenes vacuas, diría vacías de ese soporte que presta el trazo, ¿sí? El trazo de esa negatividad del objeto. Bueno, el riesgo al que asistimos, ¿no? Con estas ortopedias, digamos, es que el otro, ¿no? Se transforme en un gadget, ¿no? O un usuario, un contacto, un seguidor, un suscriptor, ¿no? El riesgo, decíamos, de que se desplace, ¿no? Ese lugar del otro real, del prójimo semejante, a este lugar, ¿no? De estos aparatitos, ¿no? Sin duda no, es imposible relevarlo, ¿no? Aunque a veces lo desplace temporalmente o espacialmente. Bueno, estas cuestiones también quería decir que las pueden encontrar ampliamente desplegadas en el libro de Florencia Vera, Tocar el lenguaje, en presencia del analista, en Cuerpo Vivo, que también lo volví a releer, ¿no? En función de esta invitación, y me parece que ahí desarrolla un poco esta problemática, ¿no? De estos tiempos. Entonces, el asunto es, bueno, ¿qué hacer con estas letosas, con estos gadgets? ¿Qué hacer, ¿sí? Cuando el ofrecimiento tecnológico deja de ser una extensión, ¿sí? De la experiencia subjetiva y se ofrece, como les decía, más bien como sutura o incluso como propuesta en una lógica de consumo, ¿no? Donde lo que propone es esa proliferación imperativa, ¿no? del goce. Estamos ante un desafío. Lacan plantea bueno, algo así como el no retroceder, ¿no? Sino más bien meterse en ese lugar, ¿sí? Decía, meterse en el lugar que orienta el gadget, ¿sí? No el analista gadget, sino meterse en ese lugar, ¿sí? Porque están señalando un lugar imposible, ¿no? Un lugar, como decía, donde aparece una sutura, ¿sí? Con lo cual intervenir ahí es operar sobre ese vacío, volver a ponerlo en función. Se me había ocurrido, cuando estaba pensando estas cuestiones, bueno, otra cosita más a ubicar y un recorte clínico que fue un poco una apuesta, ¿no? En relación a estas presentaciones. Una cuestión más les iba a decir que me parece que justamente lo que esta diferenciación decía, ¿no? De qué pantalla o cómo hacer para que la pantalla recobre algo de la rugosidad, de la opacidad, ¿no? En contraposición a estas pantallas luminosas, como dice acá también, imágenes, sí, imágenes que buscan, ¿no? Esa satisfacción pulsional, ¿no? Incluso de una hiperpresencia del otro, ¿no? Del otro lado, de un estar en línea. Bueno, ¿cómo poner a operar algo de esto, ¿no? En el dispositivo, donde no es lo mismo, ¿no? La conexión
que la conjunción, ¿no? Me parecía que ahí también tenemos un punto donde no pasa tanto por las conexiones o los contactos, ¿no? Sino más bien por cómo volver a la conjunción que implica, ¿no? La relación del sujeto al objeto A, ¿no? Digamos, volver a aproximar al sujeto, ¿sí? A la relación al deseo. Bueno, tanto en el fantasma como en la pulsión, ¿no? Justamente lo que está en juego es esta negatividad del objeto para que se pueda hacer el recorrido, ¿no? De la pulsión y de la ficción también. Bueno, voy a un recorte que justamente cuando recibí la consulta, fue la mamá quien me contactó. Lo primero que me dijo fue que el hijo estaba teniendo problemas de conexión. Tiene una particularidad este recorte, lo leo, lo escribí, así que lo leo, tiene una particularidad que es en 2 tiempos, ¿sí? Así que empieza así. Un día Lucio volvió, como un flashback, el muchacho de 16 años, que ahora estaba con la pantalla apagada, frente a mí, hizo que evocara de modo repentino su primer dibujo, el conejo blanco enjaulado. Ahí estaba, después de 8 años de que lo había atendido, retraído, tapado, cubierto casi de pies a cabeza. Me consultaba a su madre, alarmada por su repliegue y sus problemas de conexión. El tapaboca fue en un periodo donde estábamos saliendo de la pandemia. El tapaboca le funcionaba como una cubierta en la que ocultarse. Andaba todo tapado, capucha, tapaboca, y el pedido que me hizo de no encender la cámara para no aparecer en la pantalla, ya que lo ponía muy mal verse y que lo viera. Vieron que un aparatito tiene, como ahora, ¿no? También, que uno habla y se ve. Acepto, le digo que podemos conversar así por un tiempo, que solo vamos a prender la cámara cuando él diga, que me cuente lo que le pasa. Con lo cual empezamos a conversar, ¿no? Y era la voz lo que sostenía nuestros encuentros. Me cuenta que, bueno, no se puede ver, y que se siente muy mal cuando lo miran, como que tiene una mancha oscura en la cara, una sombra. El tramo que habíamos recorrido en su infancia había permitido arribar a la posibilidad justamente de velar algo que insistía en sus dibujos y en sus relatos como derrumbe. La coyuntura en la que estaba en aquel momento era bastante inquietante. Era el único hijo de una pareja que se había armado en el extranjero, una pareja que había atravesado varias pérdidas y desarraigos. Se reiteraban en ese momento escenas que tenían en vilo a la pareja y que dejaban más de una vez al niño en un constante estado de peligro frente a las discusiones parentales. El riesgo de quedar enjaulado en la fantasmática materna había logrado entrar en discurso, no sin cierta resistencia en la transferencia, ¿sí? O sea, constantes olvidos parentales, situaciones que se pusieron a jugar en la transferencia, hicieron entrar algo de un punto donde Lucio quedaba imperceptible o no visto. Más de una vez estaba expuesto a discusiones o asuntos parentales que empezaron a ser sancionados, ¿no? Desde el análisis, que lo retiraran de ahí, ¿no? Situaciones pasionales en el curso del trabajo en las entrevistas con los padres, que fueron dando lugar a deducir y alojar el dolor
que dejaba a esa madre cegada, con los ojos puestos en su partener, y al padre siempre corrido de la escena. Lucio venía a ser el conejo blanco encerrado en una intemperie desoladora. El blanco de una castración que más que barrarlos aparecía como una falta asediante, abarrotados en el agobiante circuito de un ida y vuelta acusatorio, defensivo. El análisis fue armando un tabique que excluyera al niño de las escenas de peleas y trazando un borde en el hundimiento de la tristeza materna. De este modo se armó un cono de ilusión, esta posibilidad, ¿no?, de ir armando, ¿no?, un imaginario unificante que pudiera sacarlo de ese derrumbe, ¿no?, de ese hundimiento, ¿no?, que constantemente aparecía en sus relatos y en sus dibujos. Además en sus dificultades de asistir, ¿no?, a los lazos o relacionarse. Lucio fue desplegando una mirada creativa, cuestión que se fue haciendo notoria hasta en la transformación de su discurso pictórico. Y el navío se hizo a la mar, hasta que en la vuelta del despertar sexual, los ojos de la madre se desplazaron, encontrándose ahora corridos sobre él, del partener al niño, que ya era un joven. Estabilizada la relación conyugal, habiendo podido deponer un poco ese filo con el partener, el ojo estaba puesto sobre Lucio. Decía sentirse exigida, la madre, con los ojos abiertos sin poder cerrarlos, con un miedo de verlo fuera de foco. Retornaba en el joven algo de esto como mancha oscura en su cara. Lucio pasaba muchas horas conectado a su teléfono, aislado, pendiente de si el grupo de compañeros lo incluía en las conversaciones o en el chat del chat del chat, con constantes altibajos, encerrado, cuando las puertas de la pandemia ya habían empezado a abrir. Pero lo que más preocupaba a su madre era haberlo empezado a pescar, que estaba en ciertos chats que ella nombraba de riesgo, de citas a ciegas, ¿no? Ya que lo que empezamos luego a ubicar es que él se encontraba con cierta dificultad de poder expresar que, lo que le pasaba en relación a su sexualidad, se encontraba cuestionando su posición sexual, y el chat ofrecía un punto donde meterse en ciertos grupos, ¿no? Inclusive el momento en el que la madre se contacta conmigo es un momento donde descubre que estaba por tener 16 años, ¿no? Una cita ciegas, ¿sí? Con alguien, en la inminencia del actino, de un pasaje al acto, ¿no? Es oscuro la mirada de ese hundimiento materno, ¿no? Fue necesario ir trabajándolo en las entrevistas junto con los padres, ¿no? Pero a lo que quiero ir es a que fue necesario hacer lugar, ¿no?, a la posibilidad que Lucio ofrecía, ¿no?, justamente con la pantalla apagada, ¿no?, de ir relatándome el momento en el que se encontraba, ¿no? Encuentro que esa pantalla apagada, ¿sí?, era algo así como, me remitió a Freud, ¿no?, se ruega cerrar un ojo, ¿no?, para que algo pudiera volver a cobrar foco, ¿no? O sea, la madre llama aterrorizada que lo ve fuera de foco, ¿no? Poder enfocar, ¿no? Poder decir, ¿sí?, en qué situación se encontraba. Se ruega cerrar los ojos para que la mirada pueda entrar a jugar. Diluir la fijeza, ¿no?, en el derrumbe, el rechazo que le producía a la madre encontrarse con esta entrada en la adolescencia de este hijo, fue ofreciendo, ¿no?, asistiendo, ¿no?, a esta posibilidad del dispositivo,
a que pudiera entrar en juego algo de lo no visto, ¿sí? Sin que esto lo expusiera y lo dejara arrojado, ¿no? A un pasaje al acto. Se abre la posibilidad de estar en falta, con ello, bueno, la función del enigma, quita la sombra, ¿no? esa mirada sombría sobre Lucio, bueno, que posibilitó que en determinado momento fue una emoción que prendiera la cámara, ¿sí? Y bueno, y asistiera, cosa que hoy hace, al consultorio. Bueno, hasta acá para conversar. Bueno, muchas gracias, Silvana. Damos ahora un espacio para comentarios, para dialogar, para conversar. Bueno, ¿puedo empezar? Sí, sí, Mati. No, gracias por los trabajos y contento con el encuentro para trabajar este tema tan interesante. Hacia el final me hacía, sobre todo con lo que decía Silvana, como que hay imaginarios, ¿no? Esta relación que trataba de pensar en relación a la imagen. Y Lacan cita que se puede tener un galle como se tiene una falsa mujer, ¿no? Recuerdo que algo así era, ¿no? La cita, no me acuerdo dónde está. Pero para pensar esta relación, si la imagen puede, esa estatuto o contextura de la imagen, de lo imaginario, puede portar o no algo de ¿no? Algo de cierta insinuación de la causa, que a veces cuando eso no está extraído y no se porta en el otro, bueno, los objetos tienen un valor distinto para quien los usa, digamos, ¿no? Puede ser una figurabilidad de alguna pregunta, a veces enigmática, o puede ser simplemente una consistencia para obturar cualquier extracción de digamos. Entonces se me figuraba que depende esa articulación o esa operatoria de esa cualidad de lo simbólico, es claro, se termina hablando de imaginarios, ¿no? No se podría hablar de una sola forma del imaginario. Me parece a mí, ¿no? Por lo menos. Y eso lo quería compartir sobre todo con Silvana y preguntarle qué pensaba. ¿Quieren ir contestando? Sí, contesto y abro porque me parece que también toca algo de lo que propusieron Verónica y Diego, ¿no? O sea, sí, estoy de acuerdo, creo que hay imaginarios en plural, ¿no? Como anuda, ¿no? Para cada uno, ¿no? Esa dimensión, pensando el imaginario como efecto, ¿no? Por eso decía la imagen misma, ¿no? Como efecto de un truco, de una ilusión, ¿no? Sí, creo que es importante también lo que referías, Matías, en relación a
que el imaginario enhebre, ¿no? Bueno, de hecho en el anudamiento RCI, ¿no? Lo real por debajo de lo imaginario 2 veces, ¿no? O sea, pasar por debajo 2 veces, ¿no? Es lo que le da esa consistencia, ¿no? Al imaginario, ¿no? Para que no se reduzca, ¿cómo decirlo?, a la mera imagen, en el sentido que estamos tomando acá, ¿no? De estas imágenes tal vez inertes, ¿no? Que pierden, ¿no? Esa dimensión en algún momento habla también del grosor, Lacan, ¿no? Para hablar de la consistencia del imaginario, ¿no? Del espesor, ¿no? Habla del espesor, ¿no? En tanto no solamente sutura, sino también, ¿no? Portan algo, ¿no? Del vacío. Por eso planteaba, por un lado, necesitamos pantallas, ¿no? Pero ¿qué se aviene ahí como pantalla? ¿No? Y más que cuestionar, ¿no? O sea, ir a ver, ¿no? Qué función o a qué lugar se está proponiendo, ¿no? Para enterarnos qué función está teniendo. Pero también lo pensaba por las 2 referencias clínicas que trajeron, ¿no? Diego y Verónica, bueno, Diego también, o sea, cómo pensaba ahí también el deseo del analista opera, ¿no? Introduciendo bueno, todo este trabajo, ¿no? de lectura, ¿no? Que ahí donde el riesgo incluso de que alguien aparezca presentado en un aspecto maquinal, ¿no? Pensaba el niño mismo, ¿no? Como en ese lugar de aparato. Sí, yo pensaba con esto de que hay distintos imaginarios que el analista construye, que puede construir en la clínica. Yo me acuerdo cuando empecé con el psicoanálisis en los finales de los 80, donde si alguien era imaginario o si algo que alguien había dicho era imaginario, era una mala palabra, ¿no? Lo que estás diciendo es muy imaginario, se solía decir, ¿no? Bueno, me parece que corrió mucha agua bajo el puente y me parece que ahora en la clínica, fundamentalmente yo lo encuentro en la clínica con niños, bueno, uno tiene que construir desde diversos imaginarios, ¿no? A mí me parecía interesante esta cuestión que traía Silvana de la cuestión de la transparencia, ¿no? Y de el velo, ¿no? El poder velar ese imaginario. No es casual que las nuevas formas de fascismo y de autoritarismo en el mundo vengan de la mano de la transparencia, ¿no? De acotar la corrupción, ¿no? De hacer una sociedad finalmente a través de la tecnología y las finanzas absolutamente transparente, ¿no? Y los nombres gozosos que traen los padres de los niños al consultorio tienen que ver con esta transparencia absoluta sobre el niño, ¿no? Este tipo, yo lo conozco, ¿no? Es un vivo, me hace tal cosa, ¿no? Como si no hubiera ningún misterio sobre ese cuerpo de los niños, ¿no? Sí. Sí, que bueno, que tal vez es esa X que vos traías, ¿no? Que
de alguna manera injertar, ¿no? Volver a introducir el enigma que porta cada imaginario, ¿no? Y pensaba también, podemos pensar que hay varios imaginarios, tantos como sujetos, y también el imaginario, la posibilidad, no diría de cambiar de imaginario, porque parece que no se trata de un cambio de imaginario, pero sí hay en algún momento Lacan habla de una remodelación, ¿no? Pero en el sentido de un trabajo, ¿no? Analítico, ¿no? En relación a un imaginario que soporte justamente, ¿no? Esa opacidad, ¿no? O ese enigma. Creo que hay preguntas, me parece. Sí, Claudia. O Leopoldo, no vi quién levantó primero, pero bueno. ¿Querés comenzar? Bueno. Estaba Leopoldo primero. Bueno, Leopoldo. Bien, ante todo agradecer a los organizadores por brindarnos la posibilidad de este espacio de intercambio de trabajo y a los expositores, tanto a Verónica, Silvana como Diego, por los jugosos trabajos que han presentado. Se me cruzaban varias ideas que quería compartir y sumar en esto que venimos intercambiando. Tengo acá cerca un ejemplar del libro que salió de Lacan hace muchísimo tiempo, Televisión. Lo tengo cerca porque tuve un problema, necesité mudarme de locación gracias al COVID, entonces estaba viendo más lejos y me vine más céntrico acá en el Mar del Plata. Y veía el libro y veía estas referencias a los gadgets y a lo imaginario, y pensaba lo siguiente: esto se trata siempre, esto de lo que hablamos, de nuestra clínica y la clínica como se nos presenta, la posibilidad de la clínica como se nos presenta, cómo se nos presentó en nuestra experiencia colectiva y comunitaria de la pandemia, se nos presenta de todas las maneras, en los tres registros y en los nudos. Digamos, las cuestiones están anudadas o están psicóticamente desanudadas. Hay imaginario, pero ese imaginario soporta discurso. Me parece que todavía nos falta hacer un poco más de hincapié, jugarnos al caso por caso. Si bien hay presentaciones clínicas valiosas, y en cada trabajo se hace el esfuerzo de traer la clínica, me parece que todavía hay ciertos preconceptos dando vuelta entre nosotros. Y entonces, si se habla de pantalla, es imaginario. Y en el caso que presentaba Diego estaba la tartamudez. Y la tartamudez es, de los casos que yo por lo menos he tenido posibilidad en mi clínica de atender, una irrupción de algo real en la vida del sujeto. Entonces, no deja de ser letra, no deja de ser discurso, y es uno de los tres, en este caso, un real, que se hace presente, se le hace presente al sujeto y le dificulta la dicción. Entonces, eso nomás, los comparto así desordenadamente porque no quiero circunscribirlo más o tratar de dar un parecer, simplemente esta impresión genérica de que cuando hablamos de RCI también estamos hablando del nudo, y cuando hablamos del nudo tanto trivial, trébol o el borromeo,
y que bueno, de pronto se nos puede aparecer el cuarto, y que la clínica es así de compleja y que para abordarla tenemos que atrevernos a olvidarnos las otras situaciones y exponer ese caso, volver al caso por caso. No sé si digo mucho ni muy claro, pero bueno, hasta acá. Gracias. Gracias. Clau, ¿querés preguntar? Sí. Bueno, muchas gracias por los 3 recorridos que armaron cada uno de ustedes. A mí me hizo pensar algo muy simple, ¿no? Que tiene que ver con la distancia con lo fenomenológico, ¿no? Como si esa X que traía Diego también vale para los analistas, ¿no? Bueno, la pantalla no es, como decía Verónica, ni buena ni mala, en términos de que puede o no clausurar algo de la subjetividad, ¿no? Del sujeto, y que la condición está en la toma de la palabra de ese sujeto, ¿no? Esto que decía Silvana, de poder suspender ahí, ¿no? Hasta poder leer, ¿no? Qué de lo estructural se jugaba en ese ocultamiento de la imagen, ¿no? Entonces me parecía como que en los 3 se podía leer bueno, la especificidad de nuestro campo, ¿no? Que no estamos fuera de las tecnologías, ni de lo que la cultura nos aporta, ni de lo que la legislación habilita, ¿no? El asunto es qué de cada quien, de cada sujeto, ¿no? En su constitución anudada, ¿no? Podemos leer, ¿no? Entonces me parecía sumamente interesante cómo cada uno de los 3 fue situando esa especificidad para nuestro campo. A veces llegan los padres quejosos de los tiempos de pantalla, bueno, el tiempo que los jóvenes pasan en las pantallas, ¿no? Bueno, ¿qué respuesta? ¿Qué respuesta del sujeto, ¿no? Frente a esas pantallas? ¿Qué se puede leer de lo subjetivo ahí? ¿No? Vieron que ahora hay una función del celular que te dice, te hace un resumen, ¿no? del tiempo de pantalla, del tiempo de uso de pantalla. Si esta semana usaste más WhatsApp, si usaste más un juego, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice de la subjetividad de eso? ¿No? Así que bueno, en ese sentido quería agradecerles. A mí me parece, con respecto a la tartamudez, que por lo menos como la vengo pensando, es que hay algo de la función del órgano de fonación que se sale, que no queda inhibido por la palabra, ¿no? Me parece que un poco lo pienso en la línea que Lacan propone la alucinación en la Bella Carnicera, donde él dice, bueno, antes de la atribución que le aparece a ella de marrana, él ubica un momento anterior donde él ubica una musitación en la boca, ¿no? Que él dice que ese es el momento alucinatorio, ¿no? Yo creo que hay algo de eso, incluso es muy interesante porque Lacan lo trabaja en la familia. En la primera vez que introduce el imaginario, lo introduce de un modo muy poético, y él dice que hay una caída generalizada de la función. Entonces me parece que tiene que producirse una primera inhibición de las funciones, que también lo trabaja Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia. Entonces, que esa inhibición, entiendo que, o lo pienso, lo traigo para pensarlo acá, que tiene que ver con algo del enlace de lo real con lo imaginario, ¿no? Donde ahí la entrada del cuerpo, como encuentra muy bien Rolando Carotti, me parece que es un hallazgo, que lo hace de una litoral sobre el niño, pero lee fantásticamente y es muy generoso porque aparte dice de dónde lo lee, cosa que no abunda.
Pero me parece que ahí con el cuerpo que se le desparrama sobre lo imaginario, ese real que entra, esa irrupción de lo real, en Juanito encuentra el amor al padre, ¿no? Y encuentra un padre que lo anida, digo, jugando con lo anideico, ¿no? Un padre que lo anida, que el padre le pone el discurso a Freud, ¿no? Freud funciona en ese lugar porque hay un padre que le da letra, ¿no? En cambio, este papá, que es un buen tipo, es indudable que es un tipo bueno y amoroso, ¿no? No tiene de dónde hablarle a este chico, ¿no? Es anideico, ¿no? Entonces me parece que ahí encontramos otra respuesta, ¿no? Cómo ese cuerpo que lo invade a Juanito puede hacer una fobia y en este otro chico, bueno, pues genera ese efecto autista, ¿no? De cual por suerte pudo pasar y pudo como de alguna manera constituir una subjetividad, ¿no? De modo más o menos que le permite como pegarle un par de cachetazos a los compañeros o, digo, manejar algo de un imaginario posible de la agresividad entre los niñitos del secundario, ¿no? Pero bueno, está ahí, ¿no? No pudo armar esto que contaba Verónica en relación a la fobia, ¿no? ¿Terminaste, Diego? Sí, Bien. Lisa. Sí, bueno, primero agradecerles a los tres, y agradecerle a la comisión de jornada por este encuentro. Una línea solamente bueno, que me parecía desprender de los tres trabajos, pero sobre todo de la mención que Diego traía al inicio, que me interesó muchísimo, creo, o al menos yo escuchaba esto, ¿no? De la lengua como resistencia, ¿no? La lengua como resistencia y como resistencia a esa captura, que también se desprendía en esto que traía Verónica, bueno, Silvana, al menos de lo que pude escucharlos, ¿no? Que ahí hace algo de cuerpo vivo. contesto algo. Sí, es hermoso porque el libro Destellos, que prologa, donde en el prólogo de ese libro está esta frase de Alejandro Kaufman, es un libro escrito como en poesías en prosa, pequeños textos, donde la autora va recorriendo su diario de cuarentena y hay algo de cómo describe a las nenas frente a la pantalla, a las hijas frente a la pantalla, ¿no? Y cómo ella va haciendo una traducción de poesías, que bueno, es como que sí, sitúa en la palabra un modo de resistencia, ¿no? De resistencia en relación a encontrar algo del deseo, ¿no? En una época bastante difícil, ¿no? Y Lacan trabaja, digamos, en esa clase 1, que es muy encriptada, trabaja la cuestión, la trabaja medio raro, porque dice que él lee que hay algo de la Lange en ese pasaje de el griego al latín, pero bueno, es raro, por lo menos para mí, por lo que entiendo, porque la Lange es de la singularidad, no es una cuestión idiomática, ¿no? Me parece que él hace ahí un retruécano, ¿no? Y dice, bueno, es pasando por la lengua que yo puedo hacer esto, ¿no? Bueno, me parece que por lo menos, digo, por ahí es un error de Lacan, pero yo me interesa leerlo como por ahí como una indicación clínica, ¿no?
que es pasando por la lengua que algo de lo imaginario puede opacarse del modo que decía Silvana, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también podemos, digo, es una conjetura, ¿no? También podemos pensar que la LAN es un lapsus, con lo cual, digamos, más allá de proponer, ¿no? La relación al inconsciente, digo, pasa al corpus del psicoanálisis como, ¿no? La LAN como, bueno, como una referencia, una vez que se produce el lapsus, que le sanciona el público, que él lo escucha y que lo toma, ¿no? Después no lo suelta, él sigue, digamos, lo introduce, ¿no? Pero me parece que siempre considerar su surgimiento como lapsus, ¿no? Por ahí nos permite pensar, bueno, del imaginario que estamos hablando, ¿no? De un imaginario que soporte, ¿no? El error, que soporte, que se produzca, ¿no? Algo del tropiezo, del equívoco. El problema me parece que está, bueno, también esto que comentaba recién Claudia, ¿no? O sea, yo no le encontré todavía esa función en el teléfono, pero seguramente ya va a aparecer, ¿no? Pero digo, bueno, esto que asusta, ¿no? Esta dimensión de exactitud, ¿no? Digo, digamos, poder conmover algo, ¿no? De esto del cálculo, de que haya algo que cuenta cuántas veces te conectaste y a qué aplicación te conectaste, ¿no? Me parece que produce una dimensión, ¿no? Que horroriza, ¿no? Un poco, en contraposición a esto otro que estamos planteando, ¿no? Justamente el olvido, ¿no? La distorsión, el lapsus, ¿no? Bueno, esa posibilidad que va siendo a lo singular de cada uno, ¿no? Con lo imposible de aprender. ¿No? Por eso participaba en este punto de, bueno, considerar la LAN, ¿no? Lo hace pasar por el tropiezo. No sé si vieron con respecto a lo que decía Claudia, esta película que ganó, es una película, yo ya no me acuerdo qué es película y qué es serie, como la vamos viendo en partes, pero es una película que ganó el Oscar sobre los multiversos, que es una familia oriental que tiene un lavadero, ¿no? Y ella pasa de un universo a otro, como agotando todas las posibilidades estadísticas que una situación tuviera, ¿no? Es muy interesante. Buenas noches. No sé cómo poner la manito esa, como para pedir la palabra. Bueno. Bien, sí. Así que abro directamente el micrófono. Bueno, agradecerles. Muy interesante el disparador. Ubicado como en otra parte del proceso en donde estoy intentando entender qué es lo que pasa hoy a nivel social, ¿no? Ese otro virtual que un poco decía Silvana. Me quedé con esa frase de que el otro queda subsumido a un suscriptor, ¿no? Me quedé con eso porque es algo que a mí me lleva a preguntarme, digamos, ¿qué cumple el otro, no? Este nuevo otro que, digamos, a juzgar por la percepción de todas las caras y demás, somos todas personas que no nos criamos con una pantalla en la mano. La mayoría de todos nosotros no sabía lo que era un celular.
y de repente todo esto nuevo, totalmente nuevo, que está mutando y nos está obligando a mutar con todo eso, bueno, genera más preguntas que otra cosa, ¿no? Es decir, ¿qué es a nivel producción de subjetividad, ¿no? ¿Dónde nos ubica? ¿A dónde ubica a los chicos, a los niños, a nosotros mismos? ¿No? Para mí son todas preguntas, porque yo todavía no pude construir el objeto de qué es este nuevo otro virtual y a dónde nos ubica. Es una gran pregunta, a mí siempre me interesó como la social, y estudio mucho lo social para después intentar meterme en lo singular, ¿no? Y la verdad es que no lo entiendo porque también cambió, creo que, la noción del tiempo. Entonces todo sucede tan rápido que ni siquiera hay tiempo para metabolizarlo, para entenderlo. Y algo de estas funciones, ¿no? De los celulares, de lo específico, de lo exacto, es algo de ese discurso que se nos está metiendo, que tiene que ver con lo calculado, con esto que no permite ese espacio, ¿no? Está súper desordenado porque no lo tengo ni siquiera cerrado, ¿no? Por suerte. Pero son todas preguntas, es decir, bueno, hasta que no podamos entender un poco esto, no, es muy difícil dar respuestas, es difícil intervenir, pero sí hay cuestiones que yo creo que siguen estando en la especie humana, que bueno, que es la angustia, ¿no? Que es la necesidad del otro, que todavía nos ubican, a pesar de toda esta obturación, de este consumo gozoso, imperativo, sigue apareciendo la angustia, ¿no? Y si aparece la angustia, algo de toda esa propuesta no está funcionando, ¿no? Entonces, yo como que estoy en ese proceso de poder entender algo de la reproducción social cotidiana. ¿Mm? Hasta ahí, ¿no? Da para charlar un montón, pero quería dejar esa idea. Gracias. Gracias. Yo quería, bueno, sumarme también a agradecer de parte mía y de parte también de las compañeras de jornada los trabajos y bueno, y lo que despierta, ¿no? Todo este tema bueno, que implica, bueno, esto que decía Javier, ¿no? Seguir pensando. Pensaba en una cuestión que dijo Verónica, porque bueno, ya quizás vamos cerrando, pero no quería dejar de preguntarle, cuando vos decías, Verónica, que no tiene que ver con la pantalla, sino con el lugar del otro, ¿no? Con el impacto, ¿no? Sí. Si podías, porque creo que tiene que ver un poco con esto también que decía Silvana, en relación al otro, esto que retomaba Javier, y también, bueno, con el soporte del imaginario, ¿no? ¿Qué soporte, ¿no? Para ese real, ¿no? Que bueno, un poco lo que se viene ahí hablando. Gracias, Florencia. Sí, lo que trataba de transmitir es que, bueno, que para mí siempre es muy interesante escuchar hablar al que está tomado por alguna cuestión de la pantalla, y lo que descubrí es que siempre es cosa con la que está tomado, ¿no? No es cualquier cosa, no es, escucha, Sí, digamos, que no elige cualquier juego, que, bueno, es una ocasión para que alguien tome la palabra sobre, en todo caso, eso que le pasa, ¿no? Bueno, en búsqueda de qué está, y bueno, me parece bueno, que no podemos, de alguna manera, si no interrogamos eso, nos perdemos cosas muy importantes. Pica un poco lo que Lacan plantea desde el inicio del seminario 1, ¿no? Que bueno,
que lo que escuchamos es la relación al otro en el discurso del sujeto, ¿no? Entonces, aunque nos hable de la pantalla, de su relación a la pantalla, o de, bueno, siempre está, por eso yo decía en el trabajo que, bueno, se inmiscuye siempre algo de la sexualidad, de la dificultad en la salida, ¿no? Bueno, gracias a todos, bueno, por los trabajos, por las preguntas, por la presencia. Así que bueno, vamos cerrando, ya son las 22 horas, así que bueno, nos ha hecho hablar todas estas cuestiones. Bueno, y lo esperamos la próxima, que con ayuda de mis compañeras es la fecha de la segunda mesa. El 25 de abril. El 25 de abril, que es odio, segregación, racismo. Bueno. Muchas gracias. Un gusto. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego.